Hola amigos, estamos aquí nuevamente en Consejos para Vivir Mejor. El día de hoy tratando un tema que tiene que ver con todos nosotros y que es muy común a todas las edades en las cuales nos encontramos, niños, adolescentes, adultos mayores, inclusive no tiene distinción de género entre mujeres y hombres, mujeres en estado de embarazo, a cualquier persona en cualquier momento nos puede dar la entidad patológica de la cual hablaremos el día de hoy. Así que gracias por estar aquí en sintonía y bueno, vamos a entrar en materia, pero antes quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes Ministerio Servers, en Facebook y en el canal de YouTube. Queremos compartir con ustedes el día de hoy un consejo especial de salud y vamos a hablar de una patología que tiene que ver con todos nosotros. En algún momento algún paciente ha llegado al consultorio diciendo tengo diarrea, o inclusive tú has llegado a algún lugar y has dicho tengo diarrea. Pues es muy común, ¿no? Esta enfermedad se presenta de forma frecuente, de forma muy común en las consultas y bueno, el día de hoy hablaremos algo acerca de ella. En primer lugar debemos definir qué es la diarrea y la definimos como la eliminación de heces blandas de consistencia líquida y que debe cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es aumento de las evacuaciones, más de 3 evacuaciones por día. Aparte de eso, que haya un aumento de la masa de las heces, más o menos más de 200 gramos por día. Eso es importante porque a veces decimos tengo diarrea simplemente por una deposición blanda. Hay que tener en cuenta que sí, la deposición puede ser blanda de consistencia líquida, pero solo fue una al día. No podemos decir que eso ya es diarrea. Deben cumplirse esos requisitos que ustedes están viendo en la pantalla. Además podemos clasificar la diarrea de acuerdo al tiempo de duración. Puede ser una diarrea aguda, una diarrea persistente y crónica. ¿Cómo así? Una enfermedad diarreica aguda está entre una semana y 2 semanas, es decir, más o menos entre 7 a 14 días puede durar una enfermedad diarreica aguda. Muchos pacientes se preocupan y se angustian porque tengo diarrea, ya llevo 8 días con diarrea y nada que pasa. Bueno, vamos a ver ahorita cuáles serían esas señales de peligro y en qué escenarios se requieren hacer exámenes, pero la diarrea y la enfermedad diarreica aguda puede durar hasta 14 días. Entre 2 semanas, es decir, entre 14 y 30 días, podríamos hablar de una diarrea persistente y cuando ya es una diarrea que va mucho más allá de las 4 semanas, entonces decimos que es una diarrea crónica y una diarrea crónica que requiere estudios, analizar cuál es la causa de esa situación que se está presentando. Aparte de eso, la podemos clasificar también, como ustedes pueden ver en pantalla, por el lugar de afectación. Pueden ser diarreas altas o diarreas bajas. Generalmente las diarreas altas, es decir, con afectación del intestino delgado, generalmente son muy copiosas en cuanto a la cantidad, el volumen y la frecuencia de las deposiciones, y las bajas generalmente el paciente va muchas veces al baño pero es demasiado es poca la cantidad, no es demasiado sino es poca la cantidad que logra hacer en cada evacuación. Esas diarreas bajas generalmente están asociadas a tenesmo rectal, a sensación de ardor al momento de hacer la deposición y a bastante dolor. Aparte de eso, también las podemos clasificar de acuerdo a la forma patológica que se presenta, es decir, qué es lo que sucede dentro del organismo, y allí las clasificamos en una diarrea osmótica. La diarrea osmótica es cuando hay alguna sustancia dentro del organismo, dentro del intestino, dentro de la luz intestinal, que hace que no se reabsorba el agua y por el contrario se secrete demasiada agua hacia la luz intestinal. Alguna partícula puede hacerlo, por ejemplo, cuando consumimos algún tipo de laxante, él generalmente va a producir una diarrea osmótica. También tenemos las diarreas secretorias. Las diarreas secretorias es cuando consumimos de pronto algún medicamento o alguna sustancia o alguna droga o alguna toxina de algún parásito o bacteria puede desencadenar que se estimule la secreción de agua y de otros electrolitos y otras sustancias hacia la luz intestinal. Además tenemos la diarrea inflamatoria, invasiva o inflamatoria, cuando hay una afectación de la mucosa intestinal y entonces empiezan a liberarse muchas sustancias y partículas. Esta diarrea hay que tenerle mucho cuidado. Ahorita vamos a ver las características de ella y por qué requeriría mayor atención. Aparte de eso, tenemos la diarrea de mala absorción por algunas enfermedades que afectan el intestino delgado, que es donde se realiza el proceso de absorción de los nutrientes y alimentos. Y cuando hay alguna afectación de esta área, pues se puede presentar una diarrea de mala absorción y pueden aparecer
algunos alimentos sin digerir allí en la deposición, lo que denominamos lienterismo. Bueno, o puede aparecer también estatorrea, ver restos de grasa allí en la deposición. También tenemos la diarrea funcional, la cual se presenta por una hipermotilidad del intestino, generalmente asociado a intestino irritable, colon irritable. Bueno, ahora, ¿cuándo se deben realizar exámenes? En todas las diarreas debemos solicitar exámenes, o ustedes deben pedir exámenes siempre que tenga una diarrea. No, debe ser cuando se cumplan ciertas condiciones. Y unas de las vamos a enumerar, ustedes las ven en pantalla. Una diarrea que dure más de 7 días, ya empezamos a decir, bueno, puede ser de origen viral. Generalmente los virus son autolimitados y no requieren manejo sino sintomático, pero podríamos decir, si está durando más de 7 días, algo está pasando. Hagamos exámenes, ya sea de sangre, ya sea un coproscópico, mirar a través de los electrolitos cómo está la parte de hidratación de esa persona. También que haya un empeoramiento progresivo, es decir, empezó con una diarrea de 5 deposiciones al día y después ya empezaron a hacer 10, 12 deposiciones por día. Hay que investigar cuál es la causa. Que se presenten más de 6 episodios al día de deposiciones. También que se presenten signos de deshidratación, es importante, y ese es un punto que quiero dejar allí enmarcado. Muchas personas consultan al servicio de urgencias por una diarrea, pero en realidad, ¿cuándo deberíamos consultar a urgencias? Cuando hay signos de deshidratación o sospechamos que el paciente se puede deshidratar. Hay que tener especial cuidado con los adultos mayores y con los niños, porque los niños se pueden deshidratar fácilmente igual que los adultos mayores. Si la persona está con diarrea y está vomitando, hay que consultar a urgencias. ¿Y cuándo hacer exámenes? Cuando hay signos de deshidratación. También cuando se trata de un paciente adulto mayor o un paciente pediátrico que cumpla alguna de esas otras características. Además, en los pacientes inmunosuprimidos, hablamos de pacientes con neoplasias malignas, también pacientes con inmunosupresión debidas al virus de la inmunodeficiencia humana o algún otro tipo de inmunodeficiencia. También las diarreas adquiridas en el hospital, debemos hacer exámenes porque podemos estar hablando de algún brote que se presente en alguna institución de salud y que sería algo delicado. Y hay que hacer sí o sí exámenes cuando hay signos de diarrea inflamatoria. ¿Y cuáles son esos signos? Ustedes los ven allí de color rojo: fiebre mayor a 38, la temperatura a 38 grados centígrados, presencia de sangre o pus en las deposiciones, y aparte de eso también que se presente un dolor abdominal intenso. Esos serían los 3 puntos importantes que nos pueden indicar que estamos frente a una diarrea inflamatoria o invasiva, y hay que hacer siempre exámenes. ¿Cuáles son las medidas generales que podemos hacer en casa y que no necesitamos salir corriendo al hospital cuando tenemos diarrea? Bueno, primero, la dieta. Tener en cuenta que debemos evitar las grasas cuando tenemos diarrea, o alimentos muy elaborados, porque eso pueden generar o empeorar la diarrea, y como el intestino está resentido, el epitelio se ha ido en las deposiciones, entonces no tenemos cómo absorberlo de forma adecuada, y esto podría empeorar el cuadro de diarrea. Entonces, una dieta astringente, baja en grasa, y que sea, por favor, no tan copiosa la comida que vamos a consumir. Aparte de eso, la hidratación, muy importante, con electrolitos, consumir bastante agua, porque la deshidratación sí nos podría llevar a una condición grave en la cual requeriríamos manejo intrahospitalario por varios días. Ojo con los antidiarreicos. Muchos cuando tienen diarrea inmediatamente corren a la droguería a comprar algo que pare la diarrea, y antes de pensar en qué va a parar la diarrea debemos preocuparnos y ver si en realidad la diarrea es de origen infeccioso, si es de otra causa, y no empezar a tomar esos antidiarreicos. Hay pacientes que tienen diarrea crónica y consumen mucho antidiarreico, pero en realidad esa diarrea crónica podría deberse a otra cosa. Las diarreas crónicas que se prolongan más de las 4 semanas, como leímos al comienzo, siempre hay que estudiarlas, más que tratarlas, estudiarlas, porque hay que ver cuál es la causa que la está ocasionando. Podría ser un cáncer de colon, podría ser una enfermedad autoinmune, o podría ser alguna enfermedad con inmunosupresión. Por ejemplo, un VIH puede cursar con diarrea crónica ocasionada por algunos agentes oportunistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los antidiarreicos. Es cuando estamos seguros que es una diarrea viral y que va a pasar en el curso de los días. Otras medidas son los probióticos, y son algunas bacterias que no son nocivas para el intestino y que podemos usar sin ningún problema. Pero por favor,
ojalá sea bajo la prescripción médica. Los antibióticos, allí como ven ustedes en pantalla, solo bajo prescripción médica. Por favor, no estén tomando metronidazol, ni ampicilina, ni ciprofloxacino, ni trimestoprim sulfa sin la indicación de un médico. Muchas veces nos automedicamos y lo que estamos haciendo es lesionando la flora intestinal y resulta que la diarrea era una diarrea de etiología viral que iba a pasar en 3, 4, 5 días y no más. Y estamos allí nosotros seleccionando bacterias y parásitos más resistentes a los medicamentos y va a llegar un momento en que no vamos a poder tratarlos. Así que la diarrea, más que angustiarnos y preocuparnos, debemos tener en cuenta que puede ser autolimitada, pero si se prolonga más de las 4 semanas hay que investigar la causa. No se queden allí pensando en que no puede ser nada grave, por el contrario, hay que investigar cuál es la causa de esa diarrea crónica y intentar establecer cuál es la etiología para dar un tratamiento adecuado. Pero generalmente las diarreas son autolimitadas entre 7 a 14 días y allí paran. Así que espero que esta charla haya sido de gran ayuda para ustedes y que puedan poner en práctica lo que hemos aprendido aquí. Espero que puedan seguir teniendo un estilo de vida saludable para vivir mejor. Un abrazo a todos y por favor cuídense porque la pandemia no está dando tregua.